tardes, un gusto saludarles en Argumentos, un placer acompañarles, Oriemi González. Como siempre y cada tarde, nuestras redes sociales a su disposición, @argumentosgb, en la cuenta de Instagram, en mi cuenta @Soriemi, donde pueden interactuar con nosotros, enviar sus preguntas a nuestro invitado de esta jornada, que ya se encuentra en el estudio. Es el diputado a la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Martínez, quien es dirigente de AD y que también está como precandidato a la gobernación del estado Aragua. Gracias por acompañarnos en Argumentos. Muchísimas gracias, feliz cumpleaños. Gracias, justamente este lunes 7 de abril, que es mi cumpleaños. Gracias por estar en Argumentos. Me encanta estar con ustedes. Bien, y también precisamente en esta jornada donde hay noticias y donde se espera que avance este proceso electoral desde parte del Consejo Nacional Electoral, y vamos a leer la nota web que reseña nuestro portal de Globovisión. Este lunes inicia el proceso de postulaciones para los candidatos a los comicios del 25 de mayo. Los partidos tienen hasta este martes 8 de abril para crear y modificar sus postulaciones. Asimismo, el miércoles 9 deberán presentar sus aspiraciones a elegir entre los días 10 y 11 de este mes. El Consejo Nacional Electoral revisará todos los recaudos. Esto es parte de la información de cómo avanza también el cronograma electoral para las elecciones del 25 de mayo. Desde su perspectiva, ¿cómo avanza este proceso? ¿Ya lograron realizar estas postulaciones? ¿Cómo se están organizando los partidos? Nosotros somos optimistas y entonces confiamos en que se cumpla esa previsión que acabas de leer. Hoy lunes se inicia el proceso. A esta hora del lunes, y lo acabo de verificar 5 minutos antes de entrar al programa, no se ha aperturado el sistema. Debió abrirse a las 12 de la noche, cuando se iniciaba la jornada, y a esta hora se suponía que centenares de candidatos tenían que haberse sido inscritos, por razones que no se han hecho públicas. Siendo esta la hora, el Consejo Nacional Electoral no ha habilitado el sistema de registro de candidatos. Esperamos que lo haga, esperamos que efectivamente hasta que termine el día lo haga, porque el problema que se tiene es que, también lo señalaste, el proceso de carga de candidatos vence mañana a las 12 de la noche y tienen que cargarse cerca de 1.070 candidatos por organización política o por alianza. Y eso es un proceso bien tedioso, bien complicado. Si bien es una rutina, lleva su tiempo. Así que exhortamos a los rectores del Consejo Nacional Electoral a adelantar todo lo necesario para que en las próximas horas, ojalá que minutos, se abra el sistema y podamos cumplir con el cronograma electoral, que es de las cosas que genera confianza. Claro, como esto también de alguna forma, como decía, bueno, lo ven de forma optimista, pero como esto también de alguna forma hace complejo el proceso, como dice, son una cantidad grande de aspirantes que hay que cargar al sistema, y como vemos, bueno, un sistema que a esta altura, cuando ya debería, bueno, haber iniciado el proceso, no inicia también, además de, bueno, exhortar a las autoridades a ese llamado realmente, cuáles son las respuestas, las prórrogas también que pudiesen darse en este proceso. Bueno, en caso de lo que está sucediendo en este momento, informalmente hemos conversado en el transcurso del día con varios de los rectores principales del Consejo Nacional Electoral y hemos señalado que, de mantenerse esta situación, lo menos que pueden hacer es prorrogar en el mismo número de horas que han dejado de tener abierto el sistema para que los partidos políticos, las organizaciones partidarias puedan inscribir su candidato. Pero a esta hora nadie, eso incluye los candidatos del partido de gobierno, se han podido inscribir. Bien, y por otro lado también, si esto genera dudas de que quizás, bueno, también en un momento en el que se abra el sistema, quizás, bueno, quieran subir algunas candidaturas, nombres, y quizás el sistema tampoco les permita, cosa que también ocurrió en las elecciones pasadas. Estas elecciones son diferentes, son cargos diferentes, pero también si esto genera dudas en cómo también se va a dar el proceso. Reitero que queremos ser optimistas y queremos darle confianza al proceso electoral y no queremos prejuzgar sobre lo que está sucediendo en este momento. Lo cierto es que en las elecciones últimas que se realizaron, que fueron las del 28 de julio, apenas había que inscribir candidatos presidenciales y en definitiva terminamos inscribiéndonos 10 venezolanos y hubo ralentización del proceso. En este caso, que cada organización o cada alianza tiene que inscribir 1.070, estamos hablando de miles de candidatos, pudiera colapsar el sistema y lo que normalmente uno espera es que pudieran establecer periodos de tiempo suficientemente largos para que se pueda producir la carga sin problema. Por lo tanto, no es un planteamiento formal a esta hora todavía, pero informalmente hemos insistido que por lo menos si se presentan más retardo en la apertura del sistema, tendrían que prorrogar el proceso de inscripciones sin que eso impacte en la fecha de las elecciones, porque creemos inconveniente que se mueva la fecha ya movida para
un día posterior como es el del 25 de mayo. Claro, la fecha también de las elecciones está muy cercana, realmente ha sido un cronograma con un periodo pues corto, por así decirlo, bueno, ya está muy cerca. Sí, pero ya había una fecha preliminar y se movió. La posibilidad de que se vuelva a mover la fecha no contribuye a generar confianza. Así que exhorto otra vez a las autoridades electorales, que sé que este tema les preocupa fundamentalmente, que hagan un gran esfuerzo para que antes que termine el día puedan disponerse del sistema y entonces entre la noche, la madrugada, si amanezca incluso cargando, mañana ya tengamos listos entonces la carga de los candidatos cuantos sean. Bien, por otro lado también desde las organizaciones, desde las alianzas que hay, desde los partidos, ¿cómo ha sido el poder establecer estos 1000 candidatos o estos 1000 aspirantes que ahora van a postular? Bueno, no es un proceso fácil. Hemos dedicado muchas horas, muchísimas horas, y sobre todo en los últimos días a procurar evaluar centenares de candidatos. Quizás el problema más importante que tenemos es que es mucho el número de hombres y de mujeres que reuniendo las condiciones, teniendo las credenciales, las actitudes, las capacidades y el deseo de servir, no hay suficientes plazas para incluirlo. Yo el sábado me reuní con 20 aspirantes a ser diputados a la Asamblea Nacional de Aragua, todos excepcionales, profesionales, capaces, comprometidos, pero resulta que los 20 querían ir o en el primero o en el segundo lugar en la asamblea. Obviamente 20 no caben entre el primero y el segundo. Incluso le dije, bueno, la culpa o la tienen los chinos o los árabes. ¿Por qué? Bueno, porque cuando inventaron el sistema numérico apenas inventaron un número 1. Entonces, ¿cómo caben 20 en uno? Ese es uno de los problemas que tenemos, que hay exceso de líderes con condiciones y con capacidades que quieren servir, pero que no es fácil incorporarlos en listas que son de reducidas cantidades. Las listas nacionales tienen un número límite, las listas regionales tienen un número límite, los circuitos tienen un número límite. Y si bien hay ese número de candidatos, en definitiva, los que pudieran ser salidores, ese es el término que más se utiliza, son menos. Entonces, todos compiten y todos desean ir en puestos salidores. Pero el solo hecho de ser incluido en una lista de candidatos, uno debe llenarlo de orgullo. Yo esta mañana le decía a mi esposa que la primera vez que yo fui candidato, me ubicaron de 21 en la lista de diputados a la Asamblea Legislativa del Estado Monagas. Yo era un hombre feliz, pero felicísimo. Disfruté esa posición como tú no tienes idea. Sabía que no iba a salir. ¿Ah? ¿En qué año fue eso? Hace unos cuantos años atrás, tenía 21 años. O sea, acababa de cumplir 21 años, pero para mí, cuando me llamaron y me dijeron, usted va a ser el 21 en la lista de la Asamblea Legislativa del Estado Monagas, yo no cabía en felicidad. Salí de ahí corriendo y mandé a hacer unos afiches. Luis Eduardo Martínez, diputado. Nadie me preguntaba si iba a salir o no, y en efecto, salí fue de suplente lejano. Tardé meses para que me incorporara, pero lo sentí como lo que es un reconocimiento a mi desempeño inicial, apenas estaba empezando en el quehacer político. Entonces, el solo hecho que tú tengas la oportunidad de postularte como candidato a diputado o a la Asamblea Nacional o a las legislaturas regionales, o mucho más a gobernador, es un acto de reconocimiento de tu trayectoria. Es cierto que uno quiere ganar, es cierto que uno quiere ir en las mejores posiciones, pero hay que valorar incluso el que tu partido o una alianza de partidos como los que están en este momento conformándose, te tomen en cuenta, te consideren y te postulen. Bien, nos corresponde ir a la pausa y al regreso seguimos conversando con Luis Eduardo Martínez. Ya venimos con más argumentos. Seguimos en Argumentos conversando con Luis Eduardo Martínez. Nos hablaba de cómo han hecho este proceso de seleccionar a quienes están postulados. Por otro lado, también cómo ha sido el ponerse de acuerdo con otras organizaciones en cuanto a la alianza, quienes conforman, si todos los candidatos que van a postular van en alianza con otros partidos, solo los gobernadores o la lista de pronto que anunciaron. ¿Cómo ha sido esta organización? Hay de todo, hay alianza de partidos políticos, hay partidos políticos que planean postularse por sí solos, hay alianzas que se dan alrededor de un candidato a gobernador, hay alianzas que se dan alrededor de la lista nacional o de los parlamentarios regionales, pero no será hasta que no aperturen el sistema cuando vamos a saber por fin cuál es la realidad, cuál es el escenario que en definitiva resulte. Yo, por ejemplo, soy parte, orgullosamente militante de Acción Democrática. Acción Democrática ha venido preparando una lista común de candidatos con distintos partidos políticos, con COPEI, con El Cambio,
con Cambiemos, con Avanzada Progresista, con Primero Venezuela, Unión Visión Venezuela, Venezuela Unida, y así hasta llegar a 10 organizaciones políticas, pero en determinadas regiones esa alianza se hace mayor, es decir, a esos 10 partidos que conforman un bloque bien sólido, se le suman, dependiendo de las características de los candidatos, otros más. Mencionaba el caso mío y de verdad que yo me siento bien agradecido, por no decir bien orgulloso y además comprometido con quienes, más allá de mi partido, más allá de la alianza que me respalda, han decidido sumar su apoyo. Entonces, organizaciones políticas como, por ejemplo, Minunidad, el Partido Bandera Roja, el Partido Movimiento Republicano, Derecha Democrática Popular, Fuerza Vecinal, entre otros, y estoy omitiendo algunos con los cuales Arepa Digital, que ya se pronunció, por cierto, si bien pueden no ir en la macroalianza nacional, en la región, en el estado de Aragua, entonces nos respaldan. Pueden incluso, y eso es respetable, presentar candidatos distintos a la legislatura. Pero eso dice mucho de la capacidad de entendernos y de lo democrático que es esta fase del proceso entre los partidos de la oposición venezolana. Bien, en ese proceso que menciona de entenderse, ¿cómo evalúa que van los partidos de oposición a esta elección? Si bien menciona que algunos partidos, pues de alguna forma han logrado llegar a acuerdos en algunas candidaturas, como decía, por ejemplo, en el caso de su postulación a la gobernación del estado Aragua, ¿cómo también ve que se organizan en otros ámbitos? Porque si bien dentro de la oposición hay sectores que están participando, hay otros que también llaman a la abstención, pero también hay otros que han llamado también a participar, pero que no se han puesto de acuerdo quizás con los partidos que están en la Alianza Democrática. ¿Cómo ve que va la oposición a estas elecciones? Tocas dos puntos, ¿cuál más importante? Déjame referirme primero a uno que es la preocupación de muchos, que es el tema de la participación, de la abstención. Hace apenas unas semanas atrás la percepción que había es que poca gente iba a votar, pero eso ha venido cambiando. Pero anoche recibí yo el estudio de investigación más reciente de una prestigiosa compañía consultora americana que hace trabajo en Venezuela, y me quedé gratamente sorprendido cuando vi la cifra de que definitivamente van a votar 45.5% a 6 semanas de elecciones. La tendencia en estos casos es que a medida que se acerca el día de las elecciones, el porcentaje de los que quieren votar sube, se incrementa. Ya estamos en la cifra histórica de elecciones regionales. Si solamente votara ese 45% que ha señalado en ese estudio de opinión bien riguroso, votara, ya se corresponde con las elecciones del año 2020, 2021, pero otra vez, la tendencia es seguir subiendo. Así que aquí vamos a una elección de muchísima participación. Aquellos que llaman a no votar, a abstenerse, van a sufrir una gran sorpresa cuando se dé cuenta que el pueblo venezolano, independientemente por qué vote, entiende que el voto es una herramienta que no puede bajo ninguna circunstancia dejar de lado. En cuanto a la oposición, hay en este momento en marcha varios procesos de confluencia, de alianza, de entendimiento. Lo ideal sería que en cada circunscripción electoral se presentara un solo candidato de la oposición. Yo no soy ingenuo. Yo creo que a estas alturas va a ser difícil que, salvo algún caso excepcional, se presente un candidato en cada circunscripción electoral en representación de la oposición. Pero mi esperanza es que a medida que pasen los días, todavía hay un plazo cortísimo, es cierto, pero que se pueden hacer sustituciones y luego, aunque no se puedan hacer sustituciones, que la dinámica electoral, que la dinámica del apoyo popular permita que decante el espíritu de cambio, el deseo de cambio de los venezolanos hacia un solo candidato. Lo ideal hubiese sido ponernos de acuerdo, pero una vez más no fue posible, pero en esta ocasión va a haber mucho más acuerdos que en tiempos anteriores. Claro, porque como veíamos, o si revisamos las elecciones anteriores, por ejemplo, de 2021, la oposición quizás en votos hubiese ganado. No, quizás no, hubiese ganado. Hubiese ganado mayores cargos, pero por el tema de tener diferentes candidatos, los votos se dividieron. Sí, por ejemplo, si tú sumabas los votos de los distintos partidos opositores en las elecciones de gobernaciones, en lugar de las 4 que terminaron ocupando las militantes de la oposición, hubiésemos llegado a 19, 15 más. Si en lugar de ir por separado hubiésemos ido conjuntamente, los alcaldes hubiesen sido mucho más, los diputados
a la Asamblea Nacional en su momento hubiesen sido más. Claro, y el escenario para estas elecciones entonces va de la misma forma, porque tenemos... No, bueno, se ha venido reduciendo. Por eso te digo que a diferencia de procesos anteriores, hay por lo menos una mayor confluencia. Pudiéramos decir que en un sector se agrupan por lo menos 10 organizaciones sólidamente unidas, esas se incorporan otro grupo, es posible, vamos a esperar que abran el proceso, que un segundo claro, que es como dice. grupo se incorpore. Y bueno, y también, y es respetable, habrá partidos políticos, uno, dos. Yo en este momento creo que uno solo va a presentarse, de acuerdo a la información que manejo, solo en ese proceso. Y también se les respeta, están apostando a que quieren crecer. Como Acción Democrática en 1943, 44, sin ninguna posibilidad de ganar las elecciones, presentó a Rómulo Gallego con el objetivo de crecer. Entonces yo no puedo criticarlo porque yo conozco la historia de, en este caso, mi partido. Entonces hay alguien que dice, bueno, yo voy a presentarme solo, eso me va a permitir que conozcan la marca, que me identifiquen como opositor y bueno, entre 4, 5, 6, 7 años quizás tenga oportunidades, respetable eso. Pero quizás, si lo que realmente me interesa es que cambien las cosas en Venezuela, por lo menos a nivel regional y municipal, y también en la Asamblea Nacional, que es fundamental, entonces debería concurrir en una sola lista. Pero bueno, esa es la realidad. Los electores tendrán la gran responsabilidad de definir quiénes son aquellos que tienen las mejores oportunidades. Yo he dicho, y perdona que me alargue, que es importante elegir gobernadores, es importante elegir legisladores regionales. Será importante elegir en su momento alcalde y concejales, pero lo más importante en este momento es la elección de los diputados de la Asamblea Nacional, porque nosotros vamos, lo ha planteado el presidente de la República, esa es una iniciativa que le corresponde y que no tenemos por qué criticarla, hacia un proceso de reforma constitucional. La constitución que se salga de ese proceso será la que va a definir el modelo de Estado de los venezolanos, de Venezuela, por los próximos 30, 40, 50 años. Entonces, estas elecciones son como una especie de primer round a la siguiente. Tenemos que activarnos, tenemos que organizarnos, tenemos que unirnos para cuando llegue el proceso de reforma constitucional podamos, quienes tenemos una visión distinta al oficialismo, defender una alternativa que a nuestro juicio sea la de la modernidad, de la democratización, del respeto a los derechos humanos a toda ultranza, de el garantizar que los venezolanos vivan mejor de acuerdo a un modelo, un marco constitucional y legal que sea el que creemos nos va a permitir ese sueño de que Venezuela sea un país, el mejor país del mundo. Claro, y una asamblea que bueno, va a tomar como tal posesión para el año que viene, para el 2026. Sí, corresponde constitucionalmente instalarse el 4 de enero del 2026, pero seguramente su elección y la composición de esta va a tener mucha influencia en los procesos que vienen en lo que resta del año. Así es. Antes de avanzar también en este tema de la reforma, antes de irnos a la pausa, me gustaría que también nos mencionara algo que hablaba, decía que, bueno, que la oposición no logró ponerse de acuerdo. ¿Por qué en este escenario no logran ponerse de acuerdo y cómo también avanzar en estos días donde dice, bueno, también hay un lapso donde se pueden hacer modificaciones de las postulaciones? ¿Cómo avanzar en ese tema de bueno, quizás haya mayor consenso o donde quizás en este periodo luego que se logre concretar el proceso de postulación, quizás existan conversaciones entre los partidos, quizás existan modificaciones? ¿Ve esa posibilidad? Sí, como no, claro que sí. O sea, si me dijera que le atribuyera a algo en particular, que eso no se haya logrado hasta hoy, yo diría que es a la multiplicación de liderazgo con posibilidades de hacer la mejor gestión. Entonces se hace tan difícil entre una multiplicación de hombres y mujeres capaces, como te señalé hace rato, que en definitiva cuando no es posible incorporarlos, entonces terminan en una lista distinta, utilizando lo que es una posibilidad de una elección en un régimen democrático, que tampoco debería extrañarnos, por cierto. Cuando venía para acá, mi hijo me atajó, oye, papá, ¿cómo es eso que hay varios candidatos? Y dije, mira, hijo, yo todas las veces que he sido candidato he tenido la oportunidad de participar con varias candidaturas. Es ahora cuando hay una especie de tratar de aferrarse a que haya solo un candidato oficialista y un candidato opositor, pero eso es absolutamente normal en cualquier país del mundo, de que existan varios candidatos. La gran responsabilidad la tienen los candidatos, por una parte, de presentar claramente sus propuestas, pero también el electorado de seleccionar a los mejores. Así es, nos vamos a la pausa, al regreso seguimos conversando con Eduardo Martínez, ya venimos.
en Argumentos conversando con Luis Eduardo Martínez y mencionaba algo con el tema de la reforma constitucional y hablaba de cuán importante es esta elección de diputados porque son los representantes que van a estar allí al frente de este proceso, de un proyecto que fue iniciativa del presidente y que ya está avanzando y que diferentes especialistas pues bueno, ponen en duda realmente cuál es el fondo porque no se conoce aún a qué lleva este proyecto. Desde su perspectiva y quien también ha estado en la Asamblea Nacional, realmente cómo trabajar en estos cambios que vienen y a la vez también cómo trabajar en propuestas de los cambios que realmente necesita el país. Es obvio que un proceso de naturaleza necesita la mayor amplitud y los mayores consensos. Es indispensable las consultas generalizadas para poder recoger el mayor número de opiniones y luego decantarlas. Nosotros tenemos un trabajo previo durante el último trimestre del año pasado, nos enfocamos a la modificación de las leyes electorales, la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación. Y entonces allí nos encontramos que buena parte de las propuestas tocaban la Constitución y que por lo tanto había que abordar una reforma constitucional. Ahora se trata de un proyecto mucho más amplio. Yo creo, en base a lo que vemos en el Parlamento, que entre ahora y el 25 de mayo el proceso de reforma entra en una especie de pausa porque las prioridades se volcan hacia lo electoral regional, pero a partir del 25 de mayo sí entraríamos ya a paso firme en la consideración de distintas alternativas. Habrá una amplísima consulta. Ya tenemos experiencia en eso, vamos a los estados, vamos a las ciudades, nos reunimos con distintos sectores de la vida nacional, cada quien hace su propuesta, unas serán procesadas, otras que no apliquen serán dejadas de lado, pero también serán escuchadas en el momento que se formulen. Y luego entonces, hecho el cuerpo de propuesta, va a la Asamblea Nacional, tienen que dársele 3 discusiones, pero aprobadas estas, se convierten en preguntas y se someten a consideración del electoral. Lo más importante es que la reforma constitucional tiene que ser legitimada por el pueblo venezolano en las urnas. Por eso es que es tan importante que mantengamos la convicción de que el voto puede permitirnos resolver los grandes problemas. Dirimir el poder en paz solo es posible en elecciones, es posible votando. Entonces, ten la seguridad que después del 25 de mayo la dinámica del proceso electoral va a culminar y se va a dar una nueva dinámica que es la de la reforma constitucional. Nos vas a ver consultando en toda Venezuela, escuchando la opinión de ustedes, los comunicadores sociales, de los editores, de medios, de los trabajadores, de los empresarios, para que así de manera incluyente tengamos la constitución que requerimos para las próximas décadas. Bien, y desde su perspectiva, hay algunos cambios que, por ejemplo, han anunciado de parte de Acción Democrática también, de qué cambios deberían, quizás el tema bueno, electoral hacia la segunda vuelta, pero además de estos temas que tienen que ver con materia electoral en cuanto a temas de reforma constitucional, ¿qué otros cambios son necesarios considerando la dinámica en la que nos encontramos hoy en nuestro país, en esta coyuntura política, en este tema de, bueno, donde hay tanto conflicto? Realmente, ¿qué es necesario modificar que nos ayude como tal en la dinámica que hay en nuestro país? Bueno, a mi juicio, y esto es una opinión personal, hay que darle mayor énfasis a lo económico y a lo social, por encima del electoral y político. Lamentablemente, nosotros somos un país donde lo político electoral se transforma entonces en el top de las cosas a discutir, pero aquí hay que abordar una serie de reformas vinculadas a lo económico y a lo social para sacar al país de esta situación tan dramática. Es importantísimo hacer constitucional todo lo que se refiere a las garantías al capital, a la inversión nacional, a la inversión extranjera, al sector privado, a apoyar desde el punto de vista de la propia Constitución al emprendimiento, a los emprendedores, garantizar otra vez con rango constitucional todo lo que se refiere al salario, a los ingresos de los trabajadores, a los sueldos, a los salarios, a las jubilaciones y las pensiones, hacer posible también que las misiones sociales sean constitucionalizada para que ningún gobierno mañana cuando llegue pretenda arrebatarle al pueblo de Venezuela esas conquistas. Entonces, nosotros es cierto, hemos hecho públicas algunas propuestas de carácter político electoral, la doble vuelta presidencial, la no reelección presidencial, pero también de gobernadores y alcaldes indefinida, la bicameralidad. Hemos también planteado el tema de la paridad de género, que ustedes, las mujeres, tengan garantía que la mitad de las posiciones en la Asamblea Nacional, en los consejos legislativos y en los consejos municipales sean ocupadas por mujeres. Yo estoy muy atento y las mujeres deberían estar atentos a las
posición de los listados de candidatos, porque en esta oportunidad no fue posible incluir la norma de que la mitad de los puestos sean ocupados por mujeres que en Venezuela tienen un papel protagónico. Hagan una encuesta de cuántas familias la cabeza de esas familias son mujeres. Entonces tienen que tener igual papel protagónico en los procesos políticos. Pero bueno, no se pudo esta vez, no dio tiempo, quedó así, había que modificar efectivamente la Constitución, no solamente la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y esperemos entonces que de motu propio los partidos y la alianza le den una mayor representación a la mujer. Yo, por ejemplo, en el caso de Aragua, no voy a revelar los nombres porque no se han inscrito, pero me complace cuando veo allí entre las que se están postulando a varias mujeres destacadísimas. Entonces, eso debería darse en cada estado que las mujeres tengan, entonces un papel importante. Esas reformas las hemos hecho público y el paquete de propuestas de carácter económico y social la entregaremos tan pronto se abra formalmente el proceso de diálogo y de negociaciones y de conversaciones, pero yo le daría el mayor peso a lo económico y el mayor peso a lo social. Bien, en esa medida que mencionaba sobre la participación de la mujer, es interesante porque, bueno, reciente en el mes de marzo también, que fue precisamente el Día Internacional de la Mujer, muchos dirigentes mencionaban que si bien es importante una normativa, también es importante el proceso que hacen desde los partidos en apoyar como tal, desde las organizaciones, como decía, bueno, se siente orgulloso de que existan representaciones femeninas en el estado de Aragua y cómo realmente es importante no solamente desde normativas, sino desde la organización de los partidos, desde impulsar realmente ese liderazgo, de realmente considerar a la mujer, también cómo evalúa ese trabajo que, bueno, si bien es importante trabajar desde la normativa, también trabajar desde la organización. Pero es que incluso en las propuestas que se hicieron en el último trimestre del año pasado está una propuesta de modificar la ley de partidos políticos a fin de que los partidos políticos estén obligados no solamente a promover a la mujer, sino a garantizar que así como se garantizaría en los órganos deliberantes un porcentaje importante para las mujeres, también en los órganos directivos de los partidos están las mujeres. Yo que permanentemente estoy en contacto con las bases en Venezuela, no solamente en Aragua, cada vez que yo voy a una asamblea de vecinos, cada vez que voy a una reunión local, cada vez que voy a una actividad de calle, las principales protagonistas, a veces todas, son mujeres. Entonces esa realidad que se da en la base de mujeres, 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 en la medida que empiezo a subir en la pirámide dirigencial, entonces se transforma en puro hombre. Hace unas semanas atrás, en la última reunión de la Comisión de Diálogo, donde se conversó ese tema, entonces yo veía 1, 2, 3, 4, 5, entonces 50 hombres y una mujer, 2 mujeres, 3 mujeres. Entonces hay que abrirle las puertas en cada instancia de representación y de poder a la mujer. La mujer venezolana tiene que jugar un papel protagónico en la conducción del país y en la formación de un mejor mañana. Bien, y que eso parte también como dar esas posibilidades y también considerar a las mujeres que están dentro del liderazgo. Una primera etapa tiene que hacerse con rango legal. Después tendremos una cultura de apoyo y de promoción a la mujer, porque lamentablemente, y digo lamentable y es una verdad que hay que reconocer, en Venezuela todavía hay mucho machismo que impide abrir las puertas. Yo me siento orgulloso también, y uno habla por su historia, de que en cada una de las posiciones que he desempeñado, tanto en el sector público como en el sector privado, he estado rodeado de mujeres. Cuando yo fui gobernador, de 50 altos cargos, 49 eran mujeres. No por mujeres, sino por capaces, por profesionales, por honestas, por trabajadores. Y apenas había un hombre que era el comandante de la policía, que era un coronel de la Guardia Nacional, que en ese momento no había mujeres oficiales superiores. A lo mejor hoy mi directora de policía será una generala o una coronela. Pero después en el sector privado he replicado esa experiencia. Hoy en la universidad que yo dirijo, de la cual soy rector, la vicerrectora académica es una mujer extraordinaria, cuidadosa del detalle, con unas iniciativas excepcionales. Entonces, en lo personal he tenido la oportunidad de trabajar rodeado de mujeres y eso para mí ha sido una gran experiencia. Y han ocupado las posiciones, otra vez, no por mujeres, sino por capaces. Eso es importante, darle la oportunidad a esas mujeres que tienen Por ejemplo, las me estás capacidades. entrevistando tú. Así es. Nos vamos a la pausa. De regreso seguimos conversando con Luis Eduardo Martínez. Ya venimos.
Gracias por seguir en sintonía de Argumentos, conversando con Luis Eduardo Martínez. Y ahora hablando también acerca de las demás situaciones que enfrenta nuestro país, de los demás conflictos. Como mencionaba, el tema económico sigue siendo uno de esos temas que, bueno, los venezolanos pues esperan soluciones, sobre todo en particular en esta época donde la gente dice, bueno, el dinero no le alcanza a los ciudadanos, no hay medidas que de pronto sientan que les benefician. ¿Cómo trabajar en ese diálogo, en ese ponerse de acuerdo, incluso entre sectores de la oposición, para solventar realmente esos conflictos que tiene la gente? El problema más importante hoy de los venezolanos, no solamente porque lo digan los más recientes estudios de opinión, sino porque lo sentimos en la calle, es el del ingreso, es de la capacidad de compra con el sueldo, el salario, la jubilación y pensión. Eso es lo que más angustia a la familia venezolana hoy. Nosotros hemos en el transcurso de los últimos 2 años presentado propuestas para mejorar el ingreso. En una oportunidad propusimos la ley de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones dignas. Lo engavetaron en la Asamblea Nacional. En otra oportunidad, con el apoyo nuestro, COPEI presentó la ley de emergencia salarial, también quedó engavetada. Así que por iniciativa para que se mejore el salario, que bueno, en la práctica no existe, porque lo hemos dicho una y otra vez, los bonos no son salarios porque no impactan en los distintos ítems paralaborales, no impactan en el bono vacacional, en los bonos de fin de año, no impactan en las contribuciones paralaborales. El salario hoy en Venezuela es prácticamente inexistente. El 1 de mayo seguramente muchos, entre ellos yo, reclamaremos un incremento del salario mínimo que hace ya 4 años no se mueve. O sea, 130 bolívares a la tasa del dólar que tú quieras. Porque tú sabes, y yo no los voy a mencionar aquí para no meterte a ti en un lío ni meterme yo en un follón, pero aquí en este momento hay 3 tasas distintas. Una que es la del Banco Central de Venezuela y otras 2 que todo el mundo conoce. Yo ayer estuve en Ocumare de la Costa y me paré en la carretera a comerme una empanada y la señora tenía ahí una empanada, $1. Y yo le pregunté, ¿a qué tasa? Y me dijo, a la tasa promedio. Y le dije, ¿qué tasa es esa? Entonces, pero bueno, quienes me están escuchando y me están viendo saben que es así. Pero si tú la tomas por la tasa oficial del BCB, 130 bolívares, lo divides entre 69,08, 07 o 70 y te dice cuánto es el salario mínimo de un venezolano, el legal, el que está ahí, el que establece la Constitución. Hay organismos internacionales que establecen el nivel de pobreza extrema, crítica, $2 de ingresos diarios. Es decir, que el nuestro, que es menos de eso mensual, cualquiera sea la tasa que le aplique, es el que en cualquier país del mundo sería el mínimo por un día de trabajo, no de 30. Lo triste es que si tú te vas a Nicaragua o a Cuba, no estoy hablando de países desarrollados o altamente desarrollados, estoy hablando de 2 panas del gobierno de Venezuela. El salario mínimo de esos 2 países, de Nicaragua y de Cuba, es hoy varias veces, en algunos casos 20, 30 veces superior al de Venezuela. Entonces, no estoy comparando con el salario mínimo de Colombia, ni al de Brasil, ni mucho menos con el de Estados Unidos o el de Europa, pero 2 panas del gobierno, no panas nuestros, porque esos son modelos que se han demostrado fracasados y una de las muestras de ello es precisamente el ingreso de los trabajadores. Sus salarios mínimos mucho mayores, entonces no tienen petróleo, no tienen las riquezas naturales que tiene Venezuela, no tienen nuestras condiciones. ¿Y cómo entonces ellos logran? En el caso cubano, creo que el salario mínimo, la última vez que lo chequeé, andaba por el equivalente a $40 mensuales. Es lejísimo de lo que debe ser, pero por lo menos es 20 veces mayor que el nuestro y el nicaragüense pasa de 100. ¿Y qué expectativa puede tener en ese sentido el venezolano para el 1 de mayo, que también, bueno, ya se acerca la fecha que es el Día del Trabajador? Y entendido también en este panorama donde, bueno, el gobierno ha anunciado que espera mantener el ingreso indexado. En este sentido no toca el tema, o sea, por bonificaciones, pero no toca el tema como tal de salario mínimo. Bueno, mis expectativas, por la información que manejo y también por lo que veo y también por lo que sucede nacional e internacionalmente, es que el salario como tal pareciera que no se va a mover y eso es una desgracia. En los gobiernos de Acción Democrática, en los gobiernos de COPEI, en los gobiernos denostados por esta revolución, todos los 1 de mayo, pueden revisar, se aumentaba el salario mínimo y llegó a ser en un momento determinado de los salarios mínimos más altos del mundo y en un momento determinado de los más altos de América Latina. Los trabajadores esperaban precisamente el 1 de mayo para ver cuánto nos van a aumentar, unas veces poco, otras veces más,
pero en los últimos 4 años ha sido cero el aumento del salario. El salario venezolano se pulverizó y eso es de las cosas más dañinas para un trabajador. No hay nada más triste hoy en Venezuela para un patrono que prepararle y firmar la liquidación de un trabajador, de un profesional de largos años de servicio. Y como yo estoy vinculado al sector privado, lo vivo muchas veces, que alguien que tiene 35, 40 años de trabajo en tu empresa, entonces cuando le calculas las liquidaciones, naturalmente la tienes que calcular en base al salario, no en base a los bonos, entonces 30, 40 años de trabajo, entonces mira, aquí está esto, tienes que, una cosa que no le alcanza a veces ni para salir de allí a comerse un almuerzo decente, te terminas bonificándole también de manera excepcional, mira, te voy a dar un bono en divisa o el equivalente en divisa, 20, 30, 40, 100 veces mayor de lo que te toca, pero igualmente es vergonzoso, o en las vacaciones, o los aguinaldos. Mi mamá toda la vida fue secretaria en la Escuela de Aviación Militar de Venezuela, y cuando venía diciembre yo me acuerdo que ella cobraba sus aguinaldos, pintaba la casa, compraba los estrenos, compraba la comida para la cena de Navidad y Año Nuevo, no compraba los regalos y ahorraba con el sueldo de secretaria. Esa era la Venezuela de hasta hace poco. Esperemos que vuelva a serla pronto. La Venezuela que muchos añoran. En ese sentido también, ¿cómo evalúa las medidas que ha tomado el gobierno nacional en este panorama, no solo del plano económico, sino bueno, cuando también observamos las medidas que vienen desde Estados Unidos con el tema de suspender las licencias a las empresas petroleras que estaban trabajando aquí en Venezuela, también con el tema de los aranceles, diferentes medidas también que se suman y que no favorecen el panorama económico? ¿Cómo también evaluar cómo está actuando el gobierno nacional en ese sentido? De la única forma que puede hacerlo es prácticamente en una posición defensiva, porque las medidas que ha venido tomando, especialmente el gobierno de los Estados Unidos, son particularmente gravosas para Venezuela. El levantamiento de la licencia de Chevron implica una caída de los ingresos nacionales del equivalente a $400 millones mensuales. El levantamiento de las licencias para las otras compañías, Eni, Repsol, Slumber, HP y pare de contar, y significa una caída de los ingresos que puede bordear los $1.340 millones mensuales. El 15% de sobrearanceles que están anunciando para Venezuela también significa unas pérdidas enormes. Por cierto, cuando salió la tabla de aranceles me di cuenta que el servilismo no sirve para nada, porque la República Cooperativa de Guyana, que está al lado y que se ha ocupado en los últimos meses de ser un servil del gobierno de los Estados Unidos, o la Argentina, los aranceles que le impusieron son mucho mayores que los de Venezuela. La República Cooperativa de Guyana le pusieron aranceles de 38% y provocaba decir, te fijas, que esos no son amigos de nadie. Entonces, crea un problema gravísimo para la economía venezolana. Ahora, ¿qué corresponde allí? Entre otras cosas, y lo dije esta mañana y cuantas veces sea necesario lo voy a seguir diciendo, aquí lo que corresponde es entender que Venezuela enfrenta una guerra. Esto es una guerra brutal, brutalísima, que tú pudieras decir no hay caídos en combate. Sí, claro que hay, las decenas, centenares, miles, millones que se han ido a Venezuela son caídos en combate. Los que mueren por enfermedades que no pueden ser atendidos en hospitales sin ningún tipo de insumo también son caídos en ese combate. La guerra económica que se ha abalanzado sobre Venezuela es terrible. Y cuando tú ves la caída del Producto Interno Bruto, te das cuenta que es más brutal que la que sufrió Japón, Alemania, Siria tras guerras mundiales. Ahora, ¿qué es lo que corresponde? Y es la parte que también nosotros señalamos una y otra vez. Aquí es necesario que todos los sectores de la vida nacional se incorporen al proceso de recuperación nacional, al proceso de defensa de nuestros intereses. Cipriano Castro en 1902 y en 1903 enfrentó un bloqueo criminal que adelantaron los regímenes del Reino Unido, Italia y Francia, bloquearon los puertos venezolanos, no dejaban entrar ni salir mercancías. ¿Qué hizo Cipriano Castro? Llamó a la unidad nacional, abrió las puertas de la cárcel, sacó a todos sus oponentes políticos, al Mocho Hernández, que fue su principal rival, que se alzó en armas contra él, lo incorporó en su gabinete. Hasta el doctor José Gregorio Hernández fue y se puso a la orden del gobierno para trabajar, incorporarse en el ejército, en este caso como médico. Entonces nosotros hacemos un llamado hasta el cansancio al gobierno de Venezuela para que entienda que sí, es cierto, enfrenta unos enemigos poderosos, pero la manera de hacerlo es que todos, absolutamente todos, podamos cooperar para solventar esa situación. Y corresponde a él hacer el llamado
a incorporación, a incorporar a todo aquel que esté interesado en el mejor futuro de Venezuela. Un gobierno de inclusión, con la participación activa de todos los sectores protagonistas de la vida nacional, es parte de la solución de este drama que enfrentamos. Claro, y un todos que incluye todos los sectores, aunque existan pensamientos diferentes. Eso es absolutamente normal. En la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial eligieron los integrantes de la Cámara de los Comunes a Winston Churchill como primer ministro, pero Winston Churchill integró un gabinete de guerra en el cual incluyó de primero a sus oponentes políticos en el Parlamento. Entonces Inglaterra estaba enfrentando a la Alemania nazi, pero la enfrentó unida. Y entonces sí, había pensamientos diferentes y apenas terminó la guerra, hubo elecciones y bueno, y sorprendentemente Churchill la perdió y lo reemplazó su oponente de otra organización política que había sido parte del gabinete de guerra. Entonces aquí, si entendemos que hay una guerra, hay que adelantar una serie de medidas, pero las cuales solo serán posibles si vamos juntos todos, empresarios, emprendedores, trabajadores, académicos, universitarios, la iglesia, el gobierno, los sectores de oposición que creen en la necesidad de que Venezuela mejore, porque el gran sufridor, y déjame utilizar esa palabra de doña Barba, el gran sufridor es el pueblo de Venezuela. Bien, nos vamos a las pausas, al regreso seguimos conversando con Eduardo Martínez, ya venimos. Hola Bella, feliz cumpleaños. Un pajarito me dijo que estaban grabando tus videos y por supuesto tenía que mandar el mío también. Quiero desearte un feliz cumpleaños y que esta década que comienza sea aún mejor que la que acaba de terminar. Dios te bendiga, que sigas siendo una mujer esforzada, valiente, admirable, como lo eres ya. Te amo, un beso. Hola amiga, feliz cumpleaños, qué gusto poder estar por aquí, gracias a las personas que están haciendo esto posible, pero primeramente gracias a Dios que gracias a Él existe la tecnología y a través de la distancia pues puedo felicitarte. Me siento súper contenta, estos 30 añitos para ti, sé que son muy especiales y deseo que este año tengas mucha abundancia, mucho crecimiento, muchas bendiciones y que por muy pequeño que sea el pasito que estés dando, Diosito siempre te acompaña y te ayuda a cumplir ese propósito que Él tiene para ti. Estoy muy contenta y muy agradecida con Dios también por tenerte en mi vida. Gracias al equipo de producción por estos lindos mensajes que me hacen llegar. No sabía que iba a tener estos videos. Gracias a mi equipo de producción, a Grecia, a Eugelid, a Daniela, porque bueno, no sabía que iba a tener estos mensajes y que gracias a la tecnología, porque son personas importantes para mí que no están aquí en Caracas y que me mandan su saludo. Roxana está en Alemania, es una amiga, y mi novio que está en Valencia, entonces bueno, están lejos y gracias a la tecnología podemos acercarnos. Gracias por sus felicitaciones. Me decía mi invitado Luis Eduardo Martínez que bueno, que no se dice la edad. Yo la verdad digo que estoy cumpliendo 30 años con felicidad, con orgullo, porque la edad también hay que decirlo, y uno tiene que celebrar los años, no solo por sentirse que estás viejo o que pasan los años, sino realmente celebrar, y estoy muy agradecida con Dios por estos años, por estar también trabajando en Globovisión, por tener la oportunidad de estar en este espacio de argumentos, de estar en vivo en mi cumpleaños. La verdad para mí es un placer y bueno, gracias a nuestro invitado por acompañarnos en este día especial. Otra vez, que Dios te bendiga y que pases el resto del día pero feliz y que tengas muchos años por delante de salud, alegría y muchos éxitos profesionales. Gracias, le tocó un programa especial. Oye, ahora como torta. Así es, tenemos una torta también aquí especial que nos envió Xiomara Moreno de Xiomi Cakes. Gracias por enviarnos esta linda torta en un color lila súper lindo con plateado. Gracias a ella, y vamos a dejar allí sus cuentas en pantalla para que puedan seguirla. Y bueno, para cerrar este programa de argumentos, estuvimos también de aniversario, celebrando nuestro tercer aniversario del programa de argumentos, que es conducida por Rosa Colmenares, quien está de reposo postnatal. Me gustaría también su mensaje de cómo es importante unirnos como los venezolanos, que existan estos espacios como argumentos que permiten el debate, que las personas puedan sentarse, escuchar las diferentes ideas. Bueno, en principio permíteme que le dé un gran beso y mucho cariño a Rosa, que siempre la tenemos presente y esperamos que pronto vuelva y se mantenga, si es posible, junto contigo. Sería interesantísimo un programa con las dos. Tuvimos un programa de aniversario, estuvimos las dos.
pero que sea así, permanente. Pero en cualquier caso, argumentos y programas como Argumentos son una demostración de que sí es posible debatir civilizadamente entre distintas posiciones. Si hay algo que necesitamos los venezolanos es la capacidad de, desde visiones diferentes, desde objetivos diferentes, poder compartir y entendernos y en definitiva ponernos de acuerdo. Nada más importante que tengamos esa capacidad de consensuar y de entendernos, y es argumentando cómo eso es posible. Unas veces tienes razón tú, otras veces tengo razón yo, o otras veces, ojalá que sea la constante, podemos entre distintas opiniones construir una sólida opinión que nos reúna a todos. Claro, y también construir esas propuestas, porque como decía, y lo decía en uno de los bloques, es importante que se unan todos los sectores y cada sector tiene algo que aportar, cada sector desde su lado puede decir, bueno, para mejorar necesitamos esto, pero más allá de las diferencias políticas es entender que hay un propósito común, que es el bienestar de todos los venezolanos y el bienestar de un país. La única posibilidad de lograrlo es que marchemos en la mayor unidad. Quizás no una unidad perfecta, porque eso ya es mucho pedir, pero la mayor unidad, que todos nos pongamos a trabajar juntos por Venezuela. Si considerara en este caso Luis Eduardo Martínez y diría, bueno, hay alguien que usted diría, para mí sería difícil en este momento sentarme con esa persona, y si pensara, bueno, yo sería capaz de hacerlo también pensando en el bienestar general, en el bienestar de un país. Bueno, en mi caso, por mi propia naturaleza, quienes me conocen saben que soy capaz y además me encanta sentarme con cualquiera, por diferente que sea su opinión a la mía, porque estoy un convencido de que esa es la única vía, la del entendimiento, para marchar mejor. No por azar, soy el primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Reconciliación y Paz de Venezuela. Yo creo que calza perfectamente con mi carácter y por mi convicción de que aquí podemos haber quienes tenemos distintas opiniones, pero no hay enemigos. Los venezolanos no pueden ser enemigos unos de otros. En los años que las diferencias se han transformado en enemistad manifiesta, el saldo ha sido terrible. La guerra federal es un ejemplo de cuán terrible puede ser una confrontación entre hermanos. La propia guerra de independencia fue una guerra entre hermanos, así que no puede haber absolutamente nada que impida que nos sentemos con alguien que en un momento determinado piense o tenga una posición distinta a la nuestra. Bien, eso es un importante mensaje para cerrar y también siendo parte de la academia. Como mencionaba, bueno, es rector también de una universidad y que la academia también forma parte de ese espacio también que permite unir a diferentes pensamientos, que permite también sentarse, formarse y también tener ese pensamiento crítico que es tan importante hoy en día en nuestro país. Así es, cumpleañera. Así es, muchas gracias por acompañarnos. Hoy en nuestro estudio Luis Eduardo Martínez, el diputado de la Asamblea Nacional y bueno, precandidato por ahora a la gobernación. Bueno, espero que esta noche ya sea candidato. Esperemos. Por ahora, precandidato a la gobernación del estado Aragua. A ustedes gracias por estar en sintonía de nuestro espacio. Gracias por compartir con nosotros en este programa donde es mi cumpleaños y vamos a despedirnos pues con imágenes de la torta que nos envía Xiaomi Cakes. Gracias a todos por estar en sintonía de Argumentos.